Saludos, Javi Buses, somos Montaña. Hola, ¿qué tal, Antonio Rentero? Aquí estamos. Vamos, arrancamos el episodio 1 oficial. Vamos ahí. Sí, recordemos que hay un episodio cero y que fue de prueba, pero al final decidimos difundirlo y a la gente parece que le ha gustado, así que vamos a repetir. Y hoy tenemos también invitados, hablaremos luego de la actualidad, la formación, las competiciones, pero seguimos teniendo un par de invitados para entrevistar. Rocío Blanco, que es psicóloga deportiva de la Federación de Montañismo de la región de Murcia, bienvenida. Muchas gracias, Muchas hola. gracias a ti por acompañarnos. Y tenemos también a Rubén Hurtado, que es estudiante en prácticas de psicología. Gracias también por acompañarnos. Muchas gracias a vosotros. Porque aquello de mens sana in corpore sano, Javi, siempre parece que olvidamos la parte de la mente, ¿no? Pues sí, y de hecho me ha venido genial porque la encuesta que sacamos del episodio 0, hicimos una encuesta en Spotify y la mayoría de gente votó que quería docentes, fisiólogos, psicólogos, deportivos. Así que qué mejor que hacerle caso a la gente y que ha sido un éxito, por cierto, para nosotros, nuestro éxito. Le hacemos caso y tenemos, pues, oye, pues la parte psicológica creo que es para mí, no sé si por conexión, pero es fundamental. Bueno, pues Rocío, cuéntanos un poco quién eres, de dónde vienes y qué estás haciendo aquí ahora mismo. Bueno, pues yo soy psicóloga, como habéis comentado, soy psicóloga sanitaria y también deportiva. Y ahora, pues nada, estamos aquí en la Federación de Montañismo, pues para trabajar toda la parte mental, para meternos bueno, en los cursos, para trabajar a nivel individual, grupal, un poco lo que surja. Muy bien. Porque cuando hablamos de medicina del deporte, parece que siempre aludimos a la parte física, al entrenamiento físico, pero yo creo que se olvida mucho la parte del entrenamiento mental. Y tenemos que recurrir a ejemplos como de Simone Biles, por ejemplo, que hay un momento en los Juegos Olímpicos que dice, me voy porque mentalmente no lo soporto. Y claro, nos sorprende, vemos con naturalidad, se ha roto la lesión, la pierna, el músculo, el hombro, una luxación, rotura fibrilar, ¿verdad? Pero cuando hablamos de que alguien se rompe, se fractura o se daña mentalmente, ahora es cuando comenzamos a verlo y solo porque hay una figura de primer orden mundial que vemos que dice, bueno, igual que se produce una luxación de hombro, se produce lo que sea. Y toca. Sí, efectivamente. Además, ese ejemplo es muy bueno porque Simone Biles se retiró y volvió a las ligas universitarias diciendo que por fin estaba disfrutando de nuevo, ¿no? Y eso mismo le ha pasado a Alex Abrines en baloncesto. Carlos Alcaraz ha hablado mucho de su psicóloga que también le ha acompañado. Entonces, cada vez se pone más en auge esa figura y creo que es muy importante porque, como decías, si hablamos de rendimiento a cualquier nivel, tenemos la parte física, la parte técnica, táctica y la mental, que no se olvide, que también es muy importante. Pues Rubén, cuéntanos un poquito como, bueno, ya no diría estudiante, sino psicólogo en prácticas, ¿no? Porque ya estar en cuarto no es tan estudiante, sino que estás ya preparándote para lo que te espera. Cuéntanos lo que has hecho con Rocío, cuéntanos cómo abordáis la psicología deportiva dentro de la carrera, ¿vale? Así un poco por encima, tampoco tienes que profundizar. Y si quieres, bueno, cuéntanos un poco también las inquietudes que tienes. Cuéntanos. Pues a ver, dentro de lo que es la carrera de psicología, al final la parte deportiva solamente se trata como si fuese una optativa, que en parte es triste, porque creo que dentro de la psicología básica quizás debería incidir bastante el tema de lo que sería o sea, al final la salud relacionada con el deporte, vivir de manera sana y de manera correcta el deporte, o sea, a mí me parece una parte básica. En este caso, al haberla cogido como optativa, pues también sí que se ha profundizado bastante, al menos hasta el punto de poder hacer, o sea, al menos creo que un desempeño competente, ya dirá Rocío, en lo que ya serían casos prácticos reales. Para los oyentes, bueno, Rocío es la tutora, bueno, la que acompaña un poquito Sí. a Rubén, en este caso. Y Rocío, cuéntanos un poco, pues explícanos qué es la psicología deportiva como tal, en sí. Bueno, explícanos un poco para los oyentes para que sepan, oye, la psicología deportiva, ¿cómo me puede ayudar a mí un senderista, ¿no? Por ejemplo, que no entiende nada de psicología, ni siquiera un senderista que no ha estudiado eso, me refiero. ¿Cómo le explicarías sencillo lo que es la psicología deportiva?
Vale, vamos a intentar eso, hacerlo sencillo porque la psicología deportiva al final es muy amplia, igual que la psicología general, pero básicamente es toda la parte aplicada de la psicología al terreno deportivo, al ámbito deportivo, y al final la psicología está, como se dice, en todos lados. Entonces, cualquier deportista a cualquier nivel, desde las bases hasta los más mayores, los que practican por ocio, está presente la psicología, solo que desde la psicología deportiva lo que se hace es la figura del psicólogo acompañar de manera específica y concreta para, pues eso, objetivizar, para sacar el máximo rendimiento, para disfrutar y toda la parte del bienestar que acompaña a eso. Entonces siempre se saca ese beneficio a raíz de eso, de especificarlo un poquito más, concretarlo y que se adapte a la persona, porque sobre todo, aunque la psicología, como digo, está en todos lados y siempre podemos beneficiarnos de ella, a través de la figura del psicólogo deportivo se personaliza, ¿no? Porque para cada uno le funcionan unas estrategias, tiene unas necesidades, entonces siempre se personaliza y se especifica para cada persona y deportista. Y, Rocío, ¿sería diferente la aplicación práctica del método de la psicología para la persona que va a competir de la persona que simplemente quiere disfrutar de la actividad? Y la actividad puede ser escalar o salir a pasear por el monte. No sé si en este último caso habrá quien diga, para salir a pasear por el monte no necesito un acompañamiento psicológico. Bueno, todo depende de los objetivos. Entonces, claro, ya que los objetivos son diferentes, la motivación es diferente y las expectativas son diferentes, sí, habría ahí una diferenciación porque al final, como decía, eso se especifica para cada uno. Quien quiera salir a pasear puede beneficiarse de, bueno, qué es lo que quiero conseguir cuando voy a pasear, qué es lo que necesito cuando voy a pasear o qué es lo que necesito cuando estoy compitiendo y qué necesidades surgen y el autoconocimiento, ¿no?, que puede salir de cada una de las personas que practican cualquier actividad. Esto rompe un poco con la tendencia que tenemos, ya cada vez menos, creo, pero siempre se ha luchado desde la psicología, creo, ¿no? Y sobre todo la psicología clínica o sanitaria, que fuera de manera preventiva, ¿no? Y no venir a solucionar un problema que hay, sino de manera preventiva. Creo que en el deporte es como una de las disciplinas donde más se nota esto, ¿no? O sea, es decir, cuando ya te viene un deportista roto, por así decirlo, es muy difícil, entiendo, estoy haciendo una suposición, ahora me corregís, pero entiendo que será mucho más difícil ponerle el remedio, ¿no? Solucionar la enfermedad que poner el remedio, ¿no? Entonces, creo que eso es un papel a trabajar un poco desde la psicología deportiva. Sí, de hecho cada vez se apuesta más por meter la psicología deportiva en las bases, en las formaciones, para prevenir un poquito más porque, bueno, no es que no se pueda trabajar, pero cuanto más bagaje de autoconocimiento, de estrategias, de métodos llevamos, más fácil es que cuando llegue un problema concreto ya se pueda trabajar sobre ello. Pero aún así, pues siguen viniendo deportistas por desconocimiento o por falta de tiempo. Al final cada vez más se profesionaliza un poco hasta a niveles más amateur, pues con nutricionistas, con fisioterapeutas, con psicólogos. Entonces, bueno, no hay tanto tiempo para todo y siguen viniendo un poco a apagar fuegos del... Tengo una competición el mes que viene y me encuentro poco motivado. Bueno... Ya. Vamos a ver. Ya vamos tarde, ¿no? A ver qué podemos hacer. Pero siempre algo se puede trabajar porque al final de no llevar nada a empezar se nota. Entonces, bueno, siempre es mejor empezar un poquito antes y trabajar como en pretemporada incluso, como parte más del entrenamiento, que apagar el fuego, pero bueno. Vamos a diferenciar, en este supuesto que voy a hacer, vamos a diferenciar el deportista de élite al deportista amateur y de la persona que hace deporte por salud, ¿vale? Por separar en esos tres. ¿Qué diferencia hay y qué prevención o con qué tiempo de antelación se necesita preparar a ese deportista de élite para afrontar una competición a ese nivel? Y si hay diferencias con el deportista amateur y con los de salud. A ver si se puede, no sé si me he explicado bien, pero... Sí. Yo aludo de nuevo al tema de los objetivos. También según los objetivos que tenga, incluso hay gente que compite que tiene unos objetivos más de rendimiento y otros más de resultado, que es de disfrute, de participar en la carrera, en la competición. Entonces, todo dependería un poco, pero cuanto más competitivo o más profesional, pues hace falta más trabajo porque al final son más cosas que hay que meter a nivel de eso, de estrategias y tener como más en cuenta. Frente al que simplemente practica por nivel de salud, los objetivos serían distintos. Y no es que sean más asequibles, pero sí los tenemos más normalizados, porque el tema de salud al final sí que lo tenemos un poquito más interiorizado. Entonces, objetivos de tema de salud podrían ser pues más de a lo mejor mantenimiento de forma física, agilidad, disfrute, desconexión del día a día, mientras que a lo mejor más amateur sería pues cosas más concretas de mejoras técnicas,
por simplificar y poner un ejemplo, y a lo mejor a nivel competitivo sería un trabajo más enfocado al rendimiento como tal, uniendo los resultados con la satisfacción consiguiendo esos resultados, no solo el objetivo final. Que muchas veces también ponemos el foco ahí en la meta, en el puesto, y nos perdemos por el camino, y ahí es donde entra también el psicólogo deportivo para diferenciar el disfrute también, que no nos quememos. Claro, ese feedback que al final se da el propio deportista cuando ha conseguido algo, ¿no? A sí mismo, no sé si eso tiene un nombre específico, y también el que le puedas dar tú, ¿no? Indicaciones de, oye, ¿has visto que has mejorado aquí o aquí no te has dado cuenta y esto lo estás mejorando? Creo que el deportista de élite puede haber menos margen, ¿no? De trabajo, bueno, no menos margen, sino que tiene menos margen de mejora que un deportista a lo mejor amateur que no ha trabajado absolutamente nada, no es un lienzo en blanco, ¿no? Por ese lado. Sí, en ese sentido sí. Y Rubén, ¿tú qué? ¿Salud? ¿Prefieres élite? ¿Prefieres amateur? ¿Qué es lo que te llama más de la psicología deportiva? Yo la verdad, por la experiencia que estoy teniendo, el mundo de la psicología, sobre todo alto rendimiento, es muy interesante. Es muy interesante, tiene muchas variables, hay muchos frentes que se pueden tocar con el deportista, eso en base al grado de implicación, los objetivos. Y la verdad que si me tengo que quedar con alguno, elegiría alto rendimiento. O sea, el deporte de alto rendimiento. Bien. Rubén, ¿no ves una posible vía? O sea, existe dentro de las consultas psicológicas el trabajo en grupo, y ¿no ves que aunar ese trabajo en grupo con una actividad recreativa como pueda ser el senderismo, puede haber ahí una posible vinculación y un nuevo camino de trabajo que pueda ser? Vamos a hacer una dinámica de grupo, pero en lugar de estar todos sentados en una habitación, la vamos a aunar con vamos a salir al monte. De hecho, ya las hay. Ya. O sea, hasta donde sé, ya hay profesionales que están empleando dinámicas grupales al aire libre, naturaleza. También porque al final se acaba también generando una relación intragrupo en base a esos espacios compartidos, en base a esas nuevas dinámicas que se van implementando. Ya tienes algo más que estar sentados en una habitación, que es compartir una experiencia adicional, que es estar en contacto con la naturaleza, estar no solamente 1 hora o 2 horas, sino a lo mejor toda la mañana o toda la jornada. Y eso también te permite, me imagino, valorar, comprobar cómo es el comportamiento de esas personas cuando ya las estás sacando de estar sentados cómodamente, en verano con aire acondicionado, en invierno con calefacción, que solo me he traído 1 litro de agua, pues me parece muy bien, pero vamos a estar todo el día caminando. Has tenido un fallo de preparación previo, cómo afrontas todas las vicisitudes, las dificultades, el ayudar a los demás. Me imagino que ahí hay un campo más allá de la ayuda al profesional, que a lo mejor todavía está por crecer. Claro, al final también al aumentar la cantidad de variables a las que tú estás exponiendo a la gente con la que estás trabajando, tú al final vas a tener siempre, por así decirlo, un objeto de análisis más amplio. Vas a poder reconocer, por ejemplo, según qué conductas que inciden en base a estas variables a las que les estás exponiendo, y al final eso va enriqueciendo todo lo que es la labor de tanto del psicólogo a nivel psicólogo deportivo, como puede ser, por ejemplo, un psicólogo sanitario, que a lo mejor emplea este tipo de dinámicas en su día a día, por ejemplo, también dependiendo del grupo. Rocío, me imagino que también cuando estamos hablando de la psicología en el deporte aplicado a la montaña, no solamente la motivación para ganar, para resistir unos entrenamientos difíciles o a lo mejor para sobrellevar el no ganar. Estoy pensando en la gestión del miedo, en el problema que puede tener alguien si no es capaz de gestionar el miedo en una situación en la que o falla algo o simplemente el riesgo está ahí, y en función de cómo lo gestiones, lo que te está jugando en la vida. No ganar la medalla, no una posición, no estar más abajo, más arriba en el ranking, no llegar a tu casa satisfecho, sino llegar vivo. Sí, eso en deportes de montaña, ¿no? Lo tenemos muy presente, porque al final está el factor riesgo, está pues todo el terreno tan imprevisible que puede haber a veces, bueno, el clima aquí en la región de Murcia, etcétera. Entonces, bueno, es algo a tener en cuenta, y la gestión del miedo es una de las cosas que más se trabajan con los deportistas
de montaña precisamente por eso, ¿no? El aprender a convivir con la incertidumbre, el aprender a convivir con la incomodidad, incluso con el dolor, porque también hay muchas dolencias que se normalizan, por así decirlo. Y al final el miedo tiene que ser tu aliado, ¿no? Porque si hacemos cualquier cosa con miedo, al final nos bloqueamos, nos podemos limitar. Y aceptar el miedo en la montaña es parte del trabajo que te va a ayudar a disfrutarla también. Entonces creo que eso es muy importante, ese tema de gestión, de hacerte amiga, de conocer los riesgos para hacerlos tuyos, ¿no? Y desarrollar esas estrategias. Muy bien, ¿qué dirías por separar un poquito el amateur del principiante o el senderista, por ejemplo, que hay la Federación de Montañismo, la mayoría son personas que hacen senderismo, ¿vale? Entonces, para ellos, por ejemplo, una persona que tiene vértigo, por ejemplo, y no puede disfrutar, pero le encanta bueno, vértigo es algo más orgánico, ¿no? Supongo, pero supongo que se podrá trabajar un poquito, te tendrá margen, pero esa persona que le cuesta subir por una pista, un sendero, porque a lo mejor hay precipicio, ¿qué estrategia se puede trabajar o hasta qué margen te deja trabajar esa persona para que pueda en un futuro, no sin tiempo, pero para que pueda disfrutar de un paseo por la montaña que está cerquita de su casa? O ¿qué dirías, Rocío? Pues lo bueno de que lo que acabas de comentar, ¿no? Que tenemos muchas opciones cerca de casa y yo lo que diría es empezar de menos a más, ¿no? Tenemos muchas opciones en esta zona, muchos tipos de montaña, muchos terrenos distintos, entonces no me iría primero al acantilado más alto que hay, pero sí que hacer un acercamiento progresivo y además, como decía, el perderle el miedo, el hacerme amiga del miedo, sabiendo que hay un riesgo, pero que tengo recursos. Entonces lo que haría es ir haciendo ese acercamiento de manera que yo me sienta capaz de, si pasara cualquier cosa o si hablamos ya del miedo más profundo, no solo de a lo mejor un posible vértigo, que efectivamente que hay que gestionarlo, ver las necesidades de mi organismo y demás, sino si nos metemos también con la parte del miedo, ¿vale? ¿Qué es lo peor que podría pasar? Y desde ahí yo qué puedo hacer. Entonces ir desarrollando, ¿no? A partir de ahí para atrás mis estrategias, mis conocimientos para poder sentirme capaz de afrontarlo. Y al final el miedo va desapareciendo porque lo normalizamos. Entonces, la gestión de riesgos sobre todo se trabaja con práctica, tanto directa como indirecta, de cosas que veo, cosas que leo, cosas que me cuentan, experiencias. Cuanto más experiencia tengo, cuanto más veces voy, menos miedo tengo, menos sensaciones y demás de peligro. Y luego un segundo paso también es del análisis, aprender a analizar realmente los riesgos, los peligros que hay, mis necesidades, y luego el tercer paso sería ir y punto, sin más. Exposición pura y dura, ¿no? Y ya está. Y si hablamos de, por ejemplo, un escalador que está a punto de competir amateur o un corredor por montaña que va a una competición y se pone muy, muy nervioso, no puede gestionar, cree que gestionando esos nervios puede desempeñar mejor su función porque quiere quedar a lo mejor, yo qué sé, está entre el tercero y el cuarto de la liga de veterano A, por ejemplo, y tiene le da ese cosquilleo que no puede, que él nota que le resta, porque a veces dicen, no, los nervios son buenos, ¿no? Los nervios a veces son buenos, sí, a veces supongo que sí, pero llega un punto en el que cuando empieza a pesar más que ayudar, como cómo gestiona ese escalador o ese que se va a enfrentar a una vía o ese corredor que va a entrar al corralito a salir, ¿qué le recomiendas? Pues ahí diferenciar justamente eso, los nervios buenos, que son los que me activan, los que me mueven, porque yo también si estoy en el sofá de mi casa no tengo la activación suficiente para salir a correr, para escalar, para sujetarme, la atención, todo cambia, ¿no? Pero esos nervios que me mueven un poquito, que me activan, son suficientes para hacerlo bien. Pero cuando empiezan a bloquearme, cuando empieza a salir, digamos, la ansiedad, quizá la ansiedad competitiva, no solo me afecta a nivel mental de miedos, de dudas, de pensamientos negativos, sino que también afecta a nivel fisiológico, me tensa el cuerpo, me bloquea, más sudoración, entonces todo eso influye. Entonces yo ahí diría que también el conocer cómo me enfrento a esas situaciones, ir trabajando la parte mental a través de los miedos, o sea, de los pensamientos negativos, cambiarlos a pensamientos útiles, a mantras, autodiálogo positivo muchísimo conmigo mismo, de tranquilidad, de confiar en la preparación que ya tengo, revisar mis objetivos para esta competición en concreto, para este momento, y reducir los síntomas a nivel fisiológico, como puede ser la respiración acelerada a través de técnicas de respiración. La sudoración no se puede controlar como tal, pero sí que puedo utilizarla en mi beneficio si la conozco, ¿no? Pues a través de los polvos, de secarme, de llevar toalla, etc. Entonces,
conocer toda esa parte. Para mí lo fundamental en la psicología, en cualquier ámbito de lo que estamos hablando, es ese autoconocimiento, porque decía que es muy personal. Entonces se trabaja mucho esa parte para ver qué le funciona a cada uno y qué necesita en cada momento. Rubén, tú llevas poco tiempo en contacto con la psicología del deporte y aplicada a la montaña. ¿Hay algún elemento, alguna circunstancia, algo que te haya llamado especialmente la atención en relación con esta materia? Pues sí, y recuperando el tema del miedo, sería la superación, digamos, como de este miedo, por ejemplo, post una lesión. O sea, y yo creo que esto alcanza a muchos deportistas al final, no solamente a nivel profesional, sino también incluso a nivel amateur o incluso el que sale a practicar senderismo y hace deporte por salud. O sea, cuando tú te estás recuperando de una lesión, ¿cómo vuelves a encontrarte bien? Pierdes ese miedo a volver a lesionarte, volver a caerte en caso de que corras por montaña. Al final, yo creo que o sea, es un ámbito en el que, incidir puede ayudar mucho a gente a todos los niveles. O sea, no solamente eso, no solamente al profesional. Y creo que creo que es un área importante a trabajar. Y bueno, vamos a centrarnos un poquito más en lo que a lo mejor la gente, o dónde podemos nosotros desde la federación influir, que creemos, ¿no? Que es desde la formación dentro de los cursos, tanto para deportistas como para obtener una titulación. Y bueno, ya hemos hecho unos modelos, un ensayo, ¿no? en carreras por montaña y en marcha nórdica, lo vamos a hacer ahora. Pero ¿cómo crees que podemos influir ahí, o qué crees que podemos aportar, o crees que es necesario meter un módulo en cada una de las formaciones de psicología deportiva adaptada solo a esa especialidad que se está trabajando? ¿Qué opinas? Sí, para mí es imprescindible, ¿no? Por eso estamos apostando por eso y me alegro mucho que sea así, porque al final tú no puedes separar al deportista de la persona y las necesidades psicológicas están ahí. Y cuando hablamos de, por ejemplo, cuando empezamos con el tema del monitor, que al final está en contacto con niños, con gente que principiante, necesitan tener estrategias para que los padres puedan confiar en esa persona que tiene todas las necesidades cubiertas y todas las demandas que van a poder sacar de ahí. Entonces, para mí es imprescindible que tengan conocimientos de psicología, porque un monitor, un instructor, cualquier entrenador que esté en contacto con alguien, con un deportista, necesita, primero, saber cómo trabajar con el deportista, y segundo, saber autorregularse, ¿no? Y tener esa parte también del cuando yo tengo un mal día, cuando yo tengo que tomar decisiones en una situación de estrés, que también sepa, ¿no? Y tenga ese bagaje. Y los cursos van enfocados un poco ahí desde este punto. Estrategias para trabajar con el deportista y con los entrenadores para que tengan ellos esas capacidades y consigo mismo. Por ir terminando, hay un elemento que en ocasiones lo que hace es producir precisamente malestar tanto físico como mental, bajada de rendimiento, desmotivación, el burnout, el estar quemado. ¿Hay alguna estrategia desde el punto de vista de la salud mental que nos permita entrenarnos para no llegar a quemarnos? Ahí la prevención, sobre todo, y el llevar muy ajustados los objetivos y las expectativas, porque cuando nos centramos solamente en el rendimiento y en los resultados como tal, nos perdemos mucho disfrute por el camino y cuando solo buscamos resultados no solemos descansar. Y eso es precisamente lo que nos lleva tanto a nivel físico como a nivel mental a tener que parar. Que ya cuando llega a ese punto, de hecho, la estrategia, el trabajo que se hace es volver a empezar. Reducir muchísimo el rendimiento, quitar entrenamientos, empezar y recordar por qué empecé yo a trabajar, por qué empecé a entrenar, qué es lo que me gustaba de esto y empezar por ahí. Entonces, para no llegar a ese punto, en la línea de trabajo sería justamente, ¿no? El ir marcando mucho mis motivos, qué es lo que me lleva a entrenar, por qué hago yo lo que hago, para qué. Es un poco lo que nos comentabas de Simone Biles, de volver otra vez a las ligas universitarias para volver a disfrutar. Justo. Lo que a lo mejor hacía Fernando Alonso, que era competidor de Fórmula 1 y seguía compitiendo o practicando en minikarts, que dice, bueno, a ver, o en karts, que dice, a ver si te montas en un Fórmula 1, esto es jugar al Mario Kart. Y dice, sí, pero es que lo disfruto y a lo mejor eso es lo que te hace seguir en marcha. Sí, porque te conecta con tu verdadera motivación, con la raíz de tu para qué, ¿no? Yo trabajo mucho con ese para qué hago esto, qué es lo que me mueve, qué es lo que me motiva. Y desde ahí creo que se conecta con ese verdadero, con los valores del deporte, ¿no? Para ti como persona, y creo que se disfruta mucho. Pues con ese para qué vamos a ponernos un poco en un apuro a los dos. Y vamos a empezar por el más neófito, Rubén. ¿Para qué
estudiar psicología y para qué aplicarla al deporte? Que conste que no le hemos hecho otra pregunta, ni se la ha preparado, ni... La pregunta marcha. se las trae, ¿eh? A ver. Yo creo que es... O sea, la importancia que radica en por qué prepararte, si he entendido bien la pregunta, por qué prepararte psicológicamente a la hora de hacer deporte, yo creo que es para tener un disfrute pleno de la actividad. Para que al final eso, por ejemplo, ya sea el miedo, ya sea a lo mejor la ansiedad, no te roben ningún tipo de experiencia, ni practicar tú solo de manera, ¿cómo decirlo? De manera personal y para tu regocijo, ni tampoco el experimentar, por ejemplo, de una competición, de ese punto de nerviosismo y de ansiedad, que poder disfrutar de manera plena del deporte. O sea, yo creo que eso sería, y también la parte de mejora, la parte de poner el foco en el ir mejorando e ir compitiendo constantemente contra ti mismo sin descuidar el seguir disfrutando. Yo creo que es eso, es importante porque te va a dar el equilibrio que te permita disfrutar. Y Rocío, cambiando un poco la orientación, espero que desde el punto de vista de quien necesita que se le aplique esto para el deporte, lo positivo es que a lo mejor descubre que si me ha ayudado en el deporte, a lo mejor en la vida, entre comillas, civil, también me puede ayudar el tener un apoyo psicológico. Que Sí. a lo mejor muchas veces no somos conscientes de, me duele la rodilla, debería de ir a... Bueno, pues me duele otra cosa que no es tangible y debería de ir a... Sí, y siempre a alguien especializado porque te va a ayudar a extrapolar también, ¿no? Yo que trabajo con las dos especialidades, más sanitaria y más deportiva, veo que se extrapolan, ¿no? Y se pueden nutrir una parte de la otra, las estrategias, las necesidades, y a muchos deportistas les recomendamos trabajar también la parte más civil, más del día a día, más aplicable, y a la población más sanitaria la utilidad del deporte para su beneficio. Muy bien, pues me parece, bueno, decir que por fallo nuestro no hemos podido grabar más tiempo porque tenemos aquí un montón de preguntas súper interesantes ya en materia de psicología deportiva. ¿Qué os parece si os comprometéis aquí para venir o solo un día específicamente para empezar a responder un montón de preguntas muy específicas para los federados? ¿Qué os parece? Para mí sería un placer. Además, si son preguntas concretas que sean más aplicables y útiles para cada usuario, para vosotros, sería genial. Abrimos Encantada. consultorio entonces. Bien, bien, bien. Pues Rocío Blanco, psicóloga deportiva de la Federación de Montañismo en la región de Murcia, y Rubén Hurtado, dentro de poco ya también psicólogo titulado. Esperemos. Sí, sí, sí. Pues muchísimas gracias por habernos acompañado y sobre todo muchas gracias por el trabajo que hacéis por la salud mental de los que salen al monte y de los que no salen al monte. Ha sido un placer. Muchísimas gracias por llamarnos. Gracias, chicos. Bueno, pues una charla con Rocío Blanco, yo creo que muy ilustradora, muy enriquecedora, y lo que creo que también debemos trasladar a los oyentes y a los espectadores de Somos Montaña es que la psicóloga deportiva de la Federación de Montañismo en la región de Murcia está aquí para ayudarnos a todos. No sé si hemos hecho ahí un poco la invitación a un consultorio, y yo creo que, Javi, lo que tenemos que hacer es concretarlo un poquito más y darle un poco de forma e invitar a todos los miembros de la federación a que aprovechen la oportunidad que tenemos con Rocío. Claramente. A ver, la idea de esto, de hoy, ha sido traer a Rocío y a Rubén, que también lo ha hecho genial los dos, pero sí que el objetivo era que hablaran un poquito a nivel general de lo que se hace. No hemos implementado en profundidad de nada, Fíjate. ni lo que hacemos en los cursos, ni nada de nada, pero la idea es tenerlos aquí, echar la media hora que hemos echado, que los oyentes envíen al mail de comunicación @fmrm.net, que envíen, oye, pues, ¿de qué temas? ¿Qué tema le interesa sobre la psicología deportiva? Ya no qué me pasa o qué no me pasa o qué puedo mejorar, que también, pero, oye, ¿qué veo yo interesante que se puede trabajar aquí o allá? Y bueno, de esa manera, pues cuando venga Rocío próximamente, pues hacer un recopilatorio de todas esas dudas, consultas o intereses y sacarlo ahí y hacer un vídeo específico de cada una de ellas. Sí, porque todos esos temas que sean una inquietud, un interés que alguien pueda tener,
aquí las preguntas que le hemos hecho, aunque algunas sí que le habíamos orientado, te vamos a preguntar sobre esto para que te vengas un poquito preparada. Sí. Pero ya a lo mejor consultas más concretas de aspectos o de, bueno, tanto personal como general. A mí me sucede esto, ¿cómo se me podría ayudar? O me gustaría saber sobre este campo concreto. Claro, se lo trasladamos a Rocío, se viene preparada y lo que tenemos es un consultorio. Va a ser bidireccional, pero no va a ser inmediato, que nos dirijan las preguntas, las consultas, nosotros se los trasladamos a ella y cuando tengamos el número suficiente, pues viene otra vez invitada, la tenemos aquí otros 30 o 40 minutos y a mí me parece que lo que debe servir es para que este podcast Claro. permita conocer la información, pero que también dé ayuda, que a quien lo necesite. Un día tendremos aquí a alguien que nos explicará una ruta, por ejemplo, o cómo hacer frente a unos primeros auxilios o a una lesión. Y también habrá, creo yo, que esto nos va a permitir la oportunidad, ya que tenemos todo este capital de talento y de gente que aporta valor a la federación, poder valernos de ello por este método. Claro, sí, al final, gente, podcast y información sobre psicología, hay 100, hay 100.000, ¿no? Entonces, yo creo que a nuestros federados lo que le va a interesar va a ser hablar específicamente, ¿no?, sobre ciertos temas que a ellos les interese. Y yo creo que ahí es donde marca la diferencia, ¿no?, de qué escuchar y qué no escuchar. Y creo que por ahí va la guía, el camino. Hoy nos hemos dejado un montón de preguntas por medio que no queríamos alargar mucho esto porque ya en la primera nos fuimos a 1 hora 20. La idea es ahora hacer podcast de unos 40, 50 minutos como mucho, entre todo. Pero bueno, no hemos hablado ni qué papel tienen el descanso y la desconexión mental específicamente en cada especialidad. No hemos hablado del futuro de la psicología deportiva, de dónde viene y dónde va a estar. Cómo una persona que no sepa ni siquiera si existe eso, cómo se puede agarrar a esas herramientas psicológicas autodidacta o yendo a un profesional y haciéndolo, ¿no? Sí, seguramente habrá muchos que descubran ahora no solo que pueda existir esta disciplina, sino que es que aquí en la Federación de Montañismo en la región de Murcia ya tenemos a alguien Claro, que claro. profesionalmente nos ayuda en este ámbito. Claro, de hecho, su mail, que lo dejaremos todo por aquí abajo, pero será psicología@fmrm.net. Ahí podéis hacerle consultas a Rocío en la medida de lo posible, pues responderá, ¿no? Pero lo ideal sería eso, esta vía que ellos nos envíen a través del canal de comunicación @fmrm.net, nos envíen qué curiosidades tienen, qué inquietudes y nosotros, pues de manera específica y enfocado sobre todo para el deportista federado en montaña murciano, pues eso, en nuestras pruebas, en nuestros cursos, para darle salida un poquito e incorporar poco a poco, aunque sea lento, pero con martillo, pico y pala, esta especialidad que es la psicología, que es maravillosa, que cuando la trabajas con grupos, desde el punto de vista, desde el instructor, instructora, como a nivel personal, cuando va a enfrentarse a un reto, no hace falta ir a subir la Concagua para aplicar la psicología deportiva. Os sorprenderíais, de hecho podemos tratar ese tema en el próximo, en cada una o en qué parcela se puede aplicar la psicología deportiva para mejorar eso. Creo que eso es fundamental, que llegue y que la gente al menos sepa que existe y luego ya, si lo aplica o no, que Bueno, sea de claro, cada uno. pero que sepa que existe la herramienta, que está disponible aquí en la Federación y que un poco también este podcast sirva como vehículo para difundir la información de que existe y como conexión, como comunicación entre quien tiene la necesidad y quien se la puede ofrecer. Claro, piensa que ahora se está enfocando sobre todo a la competición. La selección murciana, la preselección murciana de carreras por montaña y marcha nórdica van a tener, aparte de los cursos formativos, van a tener una tecnificación y dentro de esa tecnificación que se va a repartir a lo largo del año, ¿no? Pues van a tener ese apoyo, esa asistencia y sobre todo esas sesiones técnicas también de psicología. Y creo que eso va a aportar mucho. Entonces, trasladar eso al resto de federados, pues ya que tenemos a Rocío, que es una máquina, pues yo creo que tenemos que aprovecharlo, ¿no? Pues yo creo que con esto ya podemos poner el broche, que es reconocer y reiterar el significado del título de este podcast, que es que Javi Buse, todos somos montaña. Somos montaña. Nos vemos, Antonio.